La sangre manchaba la tierra seca del patio cuando Elena vio al hombre desplomarse contra el pozo. No era uno de ellos. Eso lo supo de inmediato por la forma en que su padre retrocedió, llevando la mano al machete que siempre colgaba de su cinturón. «Papá, está herido», susurró ella, pero su voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio tenso de la mañana. «Aléjate de la ventana, Elena». Ahora, el tono de su padre no admitía réplica. Era el mismo que usaba cuando los coyotes rondaban demasiado cerca del gallinero o cuando las tormentas de polvo amenazaban con arrancar el techo de su pequeña casa en las afueras de la colonia. Pero Elena no se movió. No podía. Algo en la forma en que el extraño se aferraba a su costado, en cómo sus dedos presionaban desesperadamente la herida que empapaba su ropa de cuero, la mantenía clavada en ese lugar. Su madre apareció detrás de ella, secándose las manos en el delantal. «¿Qué sucede, Rodrigo?» «Un apache», respondió su padre sin apartar los ojos del hombre caído. «Herido, pero aún puede ser peligroso». Elena sintió cómo su madre la jalaba hacia atrás, pero ella resistió apenas lo suficiente para seguir observando. El guerrero apache levantó la cabeza con esfuerzo. Incluso desde la distancia, Elena pudo ver el sudor que perlaba su frente bronceada y la palidez antinatural que comenzaba a apoderarse de sus labios. Sus ojos negros barrieron el entorno con la cautela de un animal acorralado, hasta que se encontraron con los de ella a través de la ventana. Por un momento, el mundo se detuvo. No había ferocidad en esa mirada, no había la amenaza salvaje que los colonos siempre describían cuando hablaban de los apaches en las reuniones nocturnas, con voces bajas y temerosas. Lo que Elena vio fue dolor. Dolor humano, crudo y desesperado. «Va a morir si no lo ayudamos», dijo ella sorprendiéndose de su propia voz. «Esa es su naturaleza, hija. Ellos eligen vivir así, pero nosotros no tenemos que elegir dejarlo morir». Su padre se volvió hacia ella con una expresión que Elena conocía bien. Era la mirada que le dedicaba cuando ella cuestionaba las decisiones que él consideraba inamovibles. Rodrigo Mendoza había construido esa casa con sus propias manos. Había levantado cercas, plantado maíz en tierra ingrata y defendido a su familia de sequías, bandidos y las incursiones esporádicas que mantenían a toda la colonia en constante alerta. «Elena, escúchame bien. Ese hombre allá afuera pertenece a un pueblo que ha atacado nuestras caravanas, que ha quemado campos y nosotros hemos tomado sus tierras», interrumpió Elena, sintiendo cómo las palabras escapaban de su boca antes de poder detenerlas. «Padre Gonzalo lo dijo en la misa. Dijo que estas eran tierras de los nativos antes de que llegáramos». El silencio que siguió fue tan denso que Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo contra sus costillas. Su madre inhaló con fuerza, y su padre cerró los ojos por un momento, como si buscara paciencia en algún lugar profundo de su interior. «El padre Gonzalo habla de cosas que no entiende», dijo finalmente con voz controlada. «Él no ha perdido hermanos, no ha visto granjas enteras reducidas a cenizas, no ha encontrado...» No terminó la frase, pero Elena sabía lo que callaba. Todos en la colonia lo sabían. 3 años atrás, la familia Herrera había sido atacada. Solo el hijo menor sobrevivió, escondido en un barril de agua. La historia se contaba en susurros, como una advertencia constante. Afuera, el apache intentó ponerse de pie y fracasó. Cayó de rodillas, y un gemido ahogado atravesó las paredes de adobe. Elena no pensó, simplemente actuó. Antes de que su padre pudiera reaccionar, ella había cruzado la sala, empujado la puerta y salido al patio inundado de sol. El calor de media mañana la golpeó como una bofetada, pero no se detuvo. Sus pies descalzos levantaron pequeñas nubes de polvo mientras corría hacia el pozo. «Elena, vuelve aquí». La voz de su padre sonaba lejana, amortiguada por el pulso que retumbaba en sus oídos. Cuando llegó junto al guerrero, pudo ver la herida con claridad. Una flecha había atravesado su costado izquierdo, justo debajo de las costillas. Alguien la había arrancado, dejando un agujero irregular que sangraba en pulsos cada vez más débiles. El apache levantó la vista hacia ella. De cerca, Elena notó las líneas de dolor grabadas alrededor de su boca, las cicatrices antiguas que marcaban sus brazos y el pecho desnudo. No era mucho mayor que ella, quizás 25 años, pero sus ojos contenían el peso de alguien que había vivido varias vidas. «No te voy a hacer daño», murmuró Elena en español,
sabiendo que probablemente no la entendía. Pero algo en su tono, o quizás en su rostro, debió transmitir su intención, porque el guerrero no se apartó cuando ella extendió la mano hacia la herida. Tampoco hizo ningún movimiento cuando las manos firmes de su padre la sujetaron por los hombros y la apartaron con brusquedad. ¿En qué estabas pensando? La voz de Rodrigo temblaba, no de ira sino de miedo. ¿Y si te hubiera atacado? Mírale, papá, no puede ni mantenerse consciente. Era verdad. Los ojos del apache se cerraban y abrían en intervalos cada vez más largos. Su respiración se había vuelto superficial, silbante. Elena había visto suficientes animales morir para reconocer los signos. Su madre llegó corriendo, con el rifle viejo que guardaban sobre la chimenea, pero cuando vio al guerrero, el arma bajó lentamente. «Está muriendo, Rodrigo». «Bien, uno menos que...» «Mírale bien», insistió su madre con esa voz suave pero inquebrantable que usaba en los momentos cruciales. «Mírale los ojos, es apenas un muchacho». Elena observó cómo su padre luchaba consigo mismo. Veía el conflicto en cada línea de tensión de su cuerpo, en la forma en que sus manos se abrían y cerraban en puños. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro que pareció llevarse años de su vida. «Llévalo adentro, rápido, antes de que alguien lo vea. Si los demás colonos se enteran, nos expulsarán o algo peor». Entre los tres, arrastraron al apache hacia el interior de la casa. Era más pesado de lo que Elena había anticipado, puro músculo y hueso. Lo tendieron sobre la mesa larga donde cenaban cada noche, y su madre corrió a buscar trapos limpios y el aguardiente que usaban para desinfectar heridas de los animales. «Necesito aguja e hilo», dijo Elena, sorprendida de la firmeza en su propia voz. «Y agua hirviendo». Su madre no cuestionó las instrucciones. Durante años, Elena había ayudado a sanar el ganado. Había visto al doctor Martínez coser heridas cuando visitaba la colonia. Había prestado atención cuando otros miraban hacia otro lado. Había memorizado cada movimiento, cada técnica. Mientras su madre preparaba el agua, Elena limpió la herida con el aguardiente. El apache se arqueó con violencia y su padre tuvo que sujetarlo con fuerza contra la mesa. Un sonido gutural escapó de la garganta del guerrero, pero no gritó. Incluso al borde de la inconsciencia, mantenía ese control férreo sobre sí mismo. «Tiene que sacarse todo», murmuró Elena examinando la herida. «Hay fragmentos de tela adentro. Si se quedan, se infectará». Durante la siguiente hora, Elena trabajó con una concentración absoluta. Sus dedos, pequeños y precisos, removieron cada trozo de tela sucia, cada esquirla que podía encontrar. La sangre manchó sus manos, sus brazos, su vestido limpio de la mañana, pero no se detuvo. Su madre sostenía trapos limpios presionando donde Elena indicaba. Su padre permanecía cerca de la puerta, vigilando, el machete aún en su mano. Pero Elena apenas registraba su presencia. Todo su mundo se había reducido a esa herida, a esas puntadas que tenía que hacer perfectas. Cuando finalmente dio la última puntada y vendó el torso del apache con tiras de tela limpia, se dio cuenta de que estaba temblando. La adrenalina que la había sostenido comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar un agotamiento profundo. El guerrero había caído en un sueño inquieto, su pecho subiendo y bajando con dificultad, pero con regularidad. Estaba vivo. «¿Y ahora qué?», preguntó su padre con voz ronca. «No podemos mantenerlo aquí indefinidamente». «Entonces lo mantendremos hasta que pueda irse por su cuenta», respondió Elena, lavándose las manos en un cubo de agua que ya se había teñido de rojo. «Elena, los colonos no tienen que saberlo. Voy a hacer algo especial para agradecerte. Puedes ganar un iPhone 17 solo por estar suscrito a este canal. Toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y ya estarás participando para ganar». Esa noche, mientras Elena montaba guardia junto al apache inconsciente, escuchó voces afuera. Reconoció la de don Fernando, el líder de la colonia, y la de otros hombres. Hablaban de rastrear apaches de una patrulla que había encontrado rastros de sangre que conducían hacia esta dirección. Su padre salió a recibirlos. Elena presionó el oído contra la puerta de madera, conteniendo la respiración. «¿Han visto algo inusual, Rodrigo?», preguntó don Fernando. «Nada. Pasó un coyote herido esta mañana. Dejó sangre por todos lados antes de perderse en el monte. Hay que tener cuidado. Los apaches están inquietos últimamente. Dicen que perdieron a uno de sus mejores guerreros. Mantendré los ojos abiertos». Cuando las voces se alejaron,
Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su padre entró, cerrando la puerta con cuidado. «Esto es más peligroso de lo que pensaba», dijo, mirando al apache dormido. «Si descubren que mentí, que lo tenemos aquí, no lo descubrirán». Elena intentó sonar más segura de lo que se sentía. En unos días estará lo suficientemente fuerte para irse. Pero en el fondo, mientras observaba el rostro pálido del guerrero, se preguntó si estaba siendo ingenua. Se preguntó si había desatado algo que no podría controlar. Y sobre todo, se preguntó por qué había arriesgado todo por un extraño que, según le habían enseñado toda su vida, era su enemigo. La respuesta llegó cuando el apache abrió los ojos en medio de la oscuridad y su mirada encontró la de ella. No había gratitud allí, no todavía, pero había reconocimiento. Había comprensión de que ella había cruzado una línea invisible que dividía dos mundos, y en ese momento Elena supo que nada volvería a ser igual. El apache despertó completamente al tercer día, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las rendijas de los postigos cerrados. Elena estaba dormitando en una silla junto a la mesa, con la cabeza apoyada contra la pared, cuando escuchó un movimiento brusco. Abrió los ojos y lo encontró sentado, con una mano presionando el vendaje y la otra buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus ojos negros recorrían la habitación con la velocidad de un predador evaluando su jaula. «Espera», dijo Elena, levantándose despacio con las manos extendidas en un gesto de paz. «Nadie te va a hacer daño». El guerrero la miró fijamente, y ella vio el momento exacto en que la memoria regresó a él. El reconocimiento iluminó su rostro por un instante antes de que volviera a adoptar esa máscara de neutralidad absoluta. «Agua», dijo él, en un español áspero pero comprensible. Elena asintió. Llenó un cuenco del cántaro que mantenían fresco en la esquina más oscura de la habitación. Cuando se acercó para entregárselo, el apache extendió la mano, pero sus dedos temblaban. El cuenco se inclinó peligrosamente. Sin pensarlo, Elena sostuvo el cuenco junto con él, guiándolo hacia sus labios. El guerrero bebió con desesperación, agua derramándose por su barbilla y cuello. Cuando terminó, sus ojos se encontraron nuevamente con los de ella, y esta vez Elena vio algo diferente en ellos. Confusión, quizás, o sospecha. «¿Por qué?», preguntó él, su voz como piedras raspando contra piedras. «Porque estabas muriendo. Soy apache. Eres humano». La simplicidad de su respuesta pareció desconcertarlo más que cualquier explicación elaborada. Abrió la boca como si fuera a decir algo más, pero la puerta se abrió y entró su padre, trayendo consigo el olor del establo y el aire fresco de la mañana. Rodrigo se detuvo en seco al ver al apache despierto. Su mano fue instintivamente al machete, pero no lo desenvainó. El guerrero y el colono se miraron durante un largo momento. Dos hombres separados por un abismo de desconfianza y sangre derramada. «Puedes irte cuando tengas fuerzas», dijo finalmente Rodrigo. «Pero mientras estés bajo mi techo, no causarás problemas. ¿Entiendes?». El apache inclinó la cabeza una sola vez, un gesto mínimo que de alguna manera contenía más dignidad que cualquier reverencia florida. «Mi nombre es Nahuel», dijo, y Elena se dio cuenta de que era la primera vez que lo escuchaba presentarse como algo más que el apache. «Águila veloz, en tu lengua. Rodrigo Mendoza. Esta es mi hija, Elena». «Elena», repitió Nahuel, probando el nombre en su boca como si fuera algo extraño y nuevo. «La que cura». Durante los siguientes días, una rutina extraña se estableció en la casa de los Mendoza. Nahuel dormía la mayor parte del tiempo, su cuerpo necesitando descanso para sanar. Cuando estaba despierto, observaba todo con esa intensidad silenciosa que parecía caracterizarlo. Elena cambiaba sus vendajes 2 veces al día, limpiando la herida con agua hervida, mezclada con hierbas que su madre cultivaba en el pequeño huerto trasero. La fiebre llegó la 4ª noche, como Elena había temido. Nahuel ardía, su piel tan caliente que ella podía sentir el calor emanando de él antes de tocarlo. Deliraba en su propio idioma, palabras que sonaban como cantos y gritos de guerra mezclados. Elena no se apartó de su lado, enfriando su frente con paños húmedos, obligándolo a beber cuando sus ojos se abrían lo suficiente. En algún momento antes del amanecer, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, Nahuel gritó un nombre. Lo repitió una y otra vez, con tal angustia que a Elena se le encogió el corazón. Cuando finalmente la fiebre cedió y él volvió a caer en un sueño más tranquilo,
Su madre se acercó y puso una mano en el hombro de Elena. «Tiene demonios propios», murmuró, «como todos nosotros». «¿Quién crees que es?». El nombre que gritaba. «Alguien que perdió, supongo. Esta tierra nos roba a todos algo. Recuerda, para poder ganar el iPhone 17 necesitas estar suscrito. Y además, dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Así aumentas tus posibilidades de ganar y yo sabré dónde me acompañas». Cuando Nahuel despertó al día siguiente, más lúcido que nunca, encontró a Elena remendando uno de sus vestidos junto a la ventana. La luz del atardecer teñía su cabello castaño de tonos dorados. «Sobreviví», dijo él, y había algo parecido a la sorpresa en su voz. «La herida está sanando bien, sin infección. Tú eres buena sanadora». Elena sintió como el calor subía a sus mejillas. No estaba acostumbrada a cumplidos, y mucho menos de alguien como Nahuel. «Aprendí observando. El doctor solo viene 2 veces al año. En mi tribu, las sanadoras son respetadas, son medicina, son sagradas. Aquí las mujeres solo remendamos y cocinamos». Nahuel ladeó la cabeza, estudiándola con esa mirada penetrante. «Tú eres más que eso». Algo en la forma en que lo dijo, con tal convicción absoluta, hizo que Elena sintiera como si la viera realmente por primera vez en su vida. No como la hija del colono, no como una boca más que alimentar, no como una futura esposa que eventualmente se casaría con algún hijo de granjero, sino como ella misma, con todas sus capacidades y posibilidades. «¿Por qué estabas herido?», preguntó ella cambiando de tema, porque la intensidad de ese momento la abrumaba. «¿Qué pasó?». La expresión de Nahuel se endureció y por un momento Elena pensó que no respondería. Luego, con voz cuidadosamente controlada, habló. «Patrulla de soldados. Atacaron nuestro campamento de caza. Éramos 5. Yo soy el único que escapó. Los demás, muertos. Todos». El peso de esas palabras cayó entre ellos como una losa. Elena pensó en las historias que escuchaba en la colonia, de ataques apaches, de terror y sangre, pero ahora, mirando el dolor crudo en los ojos de Nahuel, entendió que cada historia tenía 2 caras. Por cada colono que lloraba a un ser querido, había un apache que hacía lo mismo. ¿Tenías familia en ese grupo? «Mi hermano menor, 16 años, primera cacería como guerrero». La voz de Nahuel se quebró apenas en la última palabra, tan levemente que alguien que no estuviera prestando atención lo habría perdido. Pero Elena lo escuchó. Escuchó todo el universo de dolor contenido en ese pequeño quiebre. «Lo siento», dijo, y las palabras se sintieron terriblemente inadecuadas. «¿Por qué? Tú no disparaste la flecha. Pero somos del mismo lado que quien lo hizo». «¿Lo son?». Nahuel se incorporó con esfuerzo, ignorando el dolor que el movimiento debía causarle. «Tú me salvaste. Tu familia me escondió. Eso no parece el mismo lado». Elena no tenía respuesta para eso. Se quedó mirando sus manos, manchadas con tinta de coser, preguntándose cuándo exactamente las líneas habían comenzado a desdibujarse. Al 8º día, Nahuel se puso de pie por primera vez. Se movía con cuidado, una mano siempre cerca de la herida, pero se movía. Elena observaba desde la puerta mientras él daba pasos lentos por la habitación, probando su fuerza. «Pronto podré irme», dijo él, y Elena no pudo descifrar si había alivio o pesar en su voz. Quizás ambos. «¿A dónde irás?». «De regreso con mi pueblo. Debo contarles lo que pasó. Debo...». Se detuvo mirando hacia la ventana cerrada como si pudiera ver a través de ella. «Debo enterrar a mi hermano adecuadamente. Su espíritu no puede descansar hasta que se canten las canciones correctas». «¿Y después?». Nahuel la miró y había algo antiguo y cansado en esa mirada. «Después, seguiremos luchando, porque no podemos hacer otra cosa. Porque esta tierra es nuestra, fue de nuestros padres y los padres de nuestros padres. Ustedes llegaron hace 20 años. Nosotros hemos estado aquí desde que el Creador puso las primeras estrellas en el cielo. Pero la gente sigue viniendo, más colonos cada año. Lo sé. Por eso seguiremos luchando hasta que no quede ninguno de nosotros. Porque cuando dejas de luchar, dejas de existir». La desesperanza en sus palabras golpeó a Elena como un puñetazo. Vio el futuro que él describía, violencia sin fin, sangre llamando a más sangre, hasta que una de las 2 partes fuera completamente destruida. Y supo, con terrible claridad, que probablemente serían los apaches quienes desaparecerían. «Tiene que haber otra forma», dijo ella, aunque las palabras sonaban débiles incluso para sus propios oídos. «¿Cuál? ¿Retroceder más?
Ya hemos retrocedido hasta las montañas. ¿Convertirnos en lo que ustedes quieren que seamos? ¿Dejar de ser apaches? No lo sé, pero esto no puede ser todo lo que hay. Nahuel se acercó a ella, moviéndose con esa gracia cuidadosa de un animal herido que aún recuerda ser peligroso. Tú me salvaste, Elena de los colonos. Eso es algo. Es pequeño, quizás insignificante en el gran tejido de esta guerra, pero es algo, y lo recordaré. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando los sonidos de la casa asentándose, el canto lejano de los coyotes, la respiración suave de Nahuel desde la habitación contigua. Pensó en todo lo que había aprendido en los últimos días, en cómo su mundo ordenado y simple se había fracturado en miles de piezas complicadas. Pensó en su hermano Pablo, que había muerto 2 años atrás de fiebre. Pensó en el hermano de Nahuel, muerto por una flecha mientras cazaba. 2 muchachos que nunca se conocieron, separados por lenguas y culturas diferentes, unidos solo en la muerte y en el dolor que dejaron atrás. ¿Cómo podía haber tanta tristeza en el mundo? ¿Cómo podía seguir girando cuando estaba tan lleno de pérdida? La respuesta llegó con el amanecer, cuando escuchó a Nahuel moverse en la otra habitación. Llegó en la forma de un guerrero herido que se negaba a rendirse, que planeaba volver con su pueblo a pesar del dolor y el peligro. Llegó en la forma de su padre, quien había arriesgado su posición en la colonia para proteger a un enemigo. Llegó en la forma de su propia determinación de hacer lo correcto, incluso cuando lo correcto no era lo fácil. El mundo seguía girando porque había personas que se negaban a dejar que se detuviera. Cuando Elena entró para cambiar los vendajes de Nahuel esa mañana, encontró algo diferente en la forma en que él la miraba. Respeto, quizás, o algo más profundo que no tenía nombre en ninguno de los 2 idiomas. Cuando me vaya, dijo él mientras ella trabajaba, dejaré una señal en el árbol grande junto al río, 3 marcas. Si alguna vez necesitas ayuda, si alguna vez estás en peligro, ve allí y haz 4 marcas debajo de las mías. ¿Por qué harías eso? Porque hay una deuda entre nosotros ahora, una deuda de vida, y eso es sagrado. Elena asintió, aunque no estaba segura de entender completamente lo que eso significaba en el mundo de Nahuel, pero entendía lo suficiente. Entendía que algo había cambiado entre ellos, algo que trascendía la división entre colono y apache. Lo que ella no sabía, lo que no podía saber todavía, era cuán pronto tendría que usar esa señal, y cuán profundamente ese momento cambiaría el destino de todos en la colonia. Nahuel desapareció en la noche del 10º día, tan silenciosamente como había llegado. Elena despertó al amanecer y supo, incluso antes de entrar a la habitación, que él se había ido. La mesa donde había yacado durante tantos días estaba vacía, los vendajes doblados cuidadosamente en una esquina y junto a ellos una pequeña piedra pulida con marcas que ella no podía leer, pero que de alguna manera entendía que significaban gratitud. Su padre encontró las huellas que conducían hacia el norte, hacia las montañas donde vivían los apaches. No dijo nada, solo asintió como si hubiera esperado exactamente eso. Se acabó, dijo su madre esa mañana, con alivio evidente en su voz. Podemos volver a nuestra vida normal. Pero Elena sabía que eso era imposible. Algo dentro de ella había cambiado fundamentalmente. Ya no podía mirar las montañas distantes sin preguntarse qué pasaba allá arriba, qué historias se contaban alrededor de las fogatas apaches. Si Nahuel había llegado bien a casa. Las semanas pasaron. El maíz creció en los campos, el ganado engordó con los pastos de primavera y la colonia continuó su rutina implacable de trabajo y supervivencia. Elena retomó sus tareas habituales: ayudar a su madre con la cocina, cuidar el huerto, asistir a misa los domingos donde el padre Gonzalo predicaba sobre el perdón y la caridad mientras los colonos asentían y seguían odiando a los apaches. Pero a veces, cuando nadie miraba, Elena caminaba hasta el río y buscaba el árbol grande que Nahuel había mencionado. Y allí estaban, 3 marcas verticales talladas en la corteza, tan sutiles que alguien que no supiera qué buscar jamás las notaría. Pasaba los dedos sobre ellas, imaginando la mano de Nahuel haciendo las mismas marcas, y se preguntaba si alguna vez las necesitaría. La respuesta llegó 2 meses después, cuando el verano convertía la tierra en polvo y el aire en fuego. Don Fernando convocó una reunión de emergencia en la plaza central de la colonia. Elena fue con sus padres,
uniéndose a las otras 50 familias que formaban su pequeño asentamiento. El líder de la colonia se veía más viejo de lo que ella recordaba, con líneas profundas surcando su rostro curtido por el sol. «Han llegado noticias desde el fuerte», comenzó, su voz grave resonando en el silencio atento. «El ejército planea una operación grande contra los apaches. Van a barrer las montañas, eliminar cualquier campamento que encuentren». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Elena sintió como su estómago se retorcía. «Pero aquí está el problema», continuó don Fernando. «Los apaches saben que algo se está preparando. Han estado atacando caravanas, robando ganado, quemando campos. Están desesperados, y los animales desesperados son los más peligrosos». «¿Qué propone que hagamos?», preguntó el padre de Elena. «El capitán del fuerte sugiere que evacuemos temporalmente, que nos movamos más cerca de la ciudad grande hasta que la operación termine». «¿Abandonar nuestras casas?», la voz de otro colono se elevó indignada. «¿Dejar que los salvajes quemen todo lo que hemos construido? Es temporal, solo unas semanas, quizás un mes». «Un mes es toda una cosecha», intervino otro. «Sin mencionar el ganado. ¿Quién alimentará a los animales? ¿Quién protegerá las granjas?». La discusión se volvió acalorada. Algunos colonos querían irse inmediatamente, temerosos por sus familias. Otros se negaban rotundamente a abandonar lo que habían construido con tanto esfuerzo. Elena escuchaba todo en silencio, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en Nahuel, en su pueblo, en lo que significaría una operación militar masiva contra ellos. «Lo que viene es aún más fuerte, pero antes asegúrate de estar suscrito, porque solo los suscriptores podrán ganar el iPhone 17, y confírmalo en los comentarios diciéndome desde dónde estás viendo este video. Esa será tu llave para no perder nada y tener la oportunidad de ganar». La decisión final fue que cada familia elegiría por sí misma. Los Mendoza, como muchos otros, decidieron quedarse. Habían invertido demasiado en esa tierra para abandonarla, pero tomaron precauciones. Rodrigo reforzó las puertas y ventanas, escondió provisiones en lugares estratégicos y mantuvo el rifle cargado junto a la cama. Elena notó cómo su padre dormía cada vez menos, sus ojos siempre alertas, su cuerpo siempre tenso. La tensión en la colonia era palpable. Los niños ya no jugaban afuera después del anochecer. Las mujeres trabajaban en grupos, nunca solas. Los hombres patrullaban el perímetro cada noche, rifles en mano. Y entonces llegó la noticia que Elena había estado temiendo. El ejército había atacado un campamento apache a 30 kilómetros al norte. Hubo muchas bajas, principalmente mujeres y ancianos. Los guerreros no estaban presentes cuando llegaron los soldados. Habían estado cazando. Elena sintió náuseas cuando escuchó los detalles susurrados en voz baja por su madre y las vecinas. Pensó en el hermano menor de Nahuel, en cómo había muerto en su primera cacería como guerrero. ¿Cuántos hermanos menores más habían muerto ahora? ¿Cuántas madres? ¿Cuántas hermanas? Esa noche no pudo dormir. Se levantó cuando la casa estaba en silencio y caminó hasta la ventana, mirando hacia las montañas invisibles en la oscuridad. En algún lugar allá arriba, Nahuel estaba descubriendo lo que había pasado con su pueblo. Estaba enterrando más muertos, cantando más canciones fúnebres, y estaba planeando venganza. Elena lo supo con terrible certeza. Conocía suficiente de Nahuel para entender que no dejaría pasar algo así. No podía. Su código, su honor, su misma identidad como guerrero apache, demandaban respuesta. La pregunta no era si atacarían, era cuándo y dónde. La respuesta llegó 3 días después, al anochecer. Elena estaba sacando agua del pozo cuando escuchó el primer grito. Venía de la granja de los Herrera, al otro lado de la colonia. Luego otro grito y el sonido inconfundible de disparos. Su padre salió corriendo de la casa, rifle en mano. «¡Adentro! ¡Ahora!». Elena obedeció, pero no antes de ver las figuras moviéndose entre las casas, siluetas oscuras contra el cielo del atardecer. Apaches, docenas de ellos. Dentro de la casa, su madre ya había cerrado y trancado todas las puertas y ventanas. El rifle viejo que normalmente colgaba sobre la chimenea ahora descansaba en sus manos temblorosas. «Quédate lejos de las ventanas», ordenó su padre, posicionándose junto a la puerta principal con su arma lista. Los sonidos de afuera eran caóticos. Gritos en español y en apache, disparos esporádicos, el crepitar de fuego.
Elena podía oler el humo que comenzaba a infiltrarse por las rendijas. «Están quemando las granjas», murmuró su madre, su rostro pálido en la luz mortecina. Un golpe contra la puerta los hizo sobresaltar a todos, luego otro más fuerte. Algo pesado impactaba contra la madera una y otra vez. «¡Retrocedan!», gritó Rodrigo apuntando su rifle hacia la puerta. Pero antes de que pudiera disparar, una voz se elevó desde afuera. Una voz que Elena reconoció inmediatamente, aunque apenas podía creer lo que sus oídos le decían. «¡Elena! ¡Elena de los colonos!». Era Nahuel. Elena se movió antes de poder pensar, antes de que su padre pudiera detenerla. Corrió hacia la puerta y comenzó a levantar la tranca. «¿Qué estás haciendo?». Su padre la sujetó del brazo. «¿Te has vuelto loca? Él no nos hará daño. Confía en mí, papá. Por favor». Algo en su voz, en su certeza absoluta, hizo que Rodrigo dudara. Y en ese momento de duda, Elena terminó de abrir la puerta. Nahuel estaba allí, pero no era el mismo hombre herido y vulnerable que había yacido en su mesa. Este era un guerrero en su elemento, pintado para la guerra, con un arco en una mano y un cuchillo en la otra. Sus ojos brillaban con una intensidad feroz que no había estado allí antes. Pero cuando su mirada encontró la de Elena, algo en esa ferocidad vaciló. «Tienes que irte», dijo él en español, las palabras saliendo rápidas y urgentes. «Ahora, toma a tu familia y sal por la parte trasera hacia el río. No mires atrás. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están atacando? El ejército mató a nuestras familias, mujeres, niños, ancianos que no podían defenderse». Su voz temblaba de furia contenida. «Mi madre estaba en ese campamento, la hermana de mi hermano muerto. Quemaron los cuerpos. No pudimos darles ritos apropiados». Elena sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Entendía esa ira, ese dolor insoportable que exigía liberación. «Lo siento mucho, Nahuel, pero esto no va a traerlos de vuelta. Lo sé, pero les dará descanso, les dará justicia». «¡Justicia!». La voz de Rodrigo sonó detrás de Elena cargada de amargura. «¿Llamas justicia a quemar casas y aterrorizar familias inocentes?». Nahuel lo miró directamente, y en su mirada había siglos de dolor y rabia acumulados. «Ustedes tomaron nuestras tierras, mataron nuestro búfalo, envenenaron nuestros ríos y ahora masacran a nuestras familias. ¿Dónde estaba tu voz de justicia entonces? Yo nunca. No importa lo que tú hayas hecho o dejado de hacer, ustedes son colonos. Nosotros somos apaches. Esa es la única verdad que importa esta noche». Un grito llegó desde afuera, seguido de más disparos. Nahuel miró por encima de su hombro, luego de nuevo a Elena. «No puedo detenerlos. No puedo proteger a toda la colonia, pero puedo protegerte a ti, por la deuda de vida. Vayan al río, síganlo hacia el sur durante 2 kilómetros. Hay una cueva en la orilla oeste. Estarán seguros allí hasta el amanecer». «¿Y los demás?», preguntó Elena. «¿Los otros colonos? No son mi preocupación, pero son personas, como tu madre, como tu hermano». Nahuel cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, Elena vio algo quebrarse en ellos. «No puedo salvarlos a todos, Elena. Apenas puedo salvarte a ti. No me pidas más de lo que puedo dar». Otro guerrero apache apareció detrás de Nahuel, gritando algo en su idioma. Nahuel respondió sin volverse, su mano apretando el arco con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Vete. Ahora. Esta es la única oportunidad que tendrás». Rodrigo tomó a Elena del brazo, tirando de ella hacia adentro. «Gracias», dijo, las palabras saliendo con dificultad, «por devolverle la vida que mi hija te salvó». Nahuel asintió una vez, un gesto rígido y formal. Luego desapareció en la noche caótica, su silueta tragada por el humo y las sombras. Elena y su familia escaparon por la puerta trasera, corriendo a través de la oscuridad hacia el río. Detrás de ellos la colonia ardía. Los gritos y disparos se mezclaban en una sinfonía horrible de violencia y terror. Cuando finalmente llegaron a la cueva que Nahuel había descrito, se derrumbaron en el suelo rocoso, jadeando, cubiertos de sudor y ceniza. Desde allí, podían ver el resplandor naranja del fuego iluminando el cielo nocturno. Elena observaba esa luz, pensando en todas las vidas que se estaban destruyendo en ese momento. Vidas de colonos que solo querían un nuevo comienzo. Vidas de apaches que solo querían recuperar lo que les habían quitado. Y pensaba en Nahuel, atrapado en medio de su propia ira y su deuda de honor, tratando de ser leal a 2 impulsos contradictorios. Nadie ganaría esa noche. Eso lo sabía Elena con terrible claridad. Solo habría más dolor,
más pérdida, más razones para odiar. Pero Nahuel había elegido salvarla a ella, incluso cuando significaba ir contra su propia gente. Eso tenía que significar algo. Tenía que haber una semilla de esperanza en ese acto, por pequeña que fuera. Mientras el fuego seguía ardiendo en la distancia, Elena se aferró a esa semilla como si fuera lo único que quedaba en el mundo. El amanecer llegó gris y cargado de ceniza. Elena, sus padres y otras 3 familias que también habían encontrado refugio en la cueva comenzaron el regreso a la colonia cuando los primeros rayos de sol atravesaron el humo que aún flotaba sobre el valle. Nada podría haberlos preparado para lo que encontraron. 12 casas completamente destruidas, reducidas a montones de madera carbonizada y adobe desmoronado. El granero común, donde guardaban las reservas de toda la colonia, era solo cenizas. Los corrales estaban abiertos, el ganado disperso o robado. Y en la plaza central, donde don Fernando había convocado tantas reuniones, yacían 4 cuerpos cubiertos con mantas. Elena sintió que sus piernas dejaban de sostenerla. Su padre la sujetó antes de que cayera. «No mires», murmuró tratando de guiarla hacia otro lado. Pero ella ya había visto, ya había reconocido la bota que sobresalía de una de las mantas. Don Fernando, el hombre que había liderado la colonia durante 15 años, que había ayudado a cada familia recién llegada, que siempre tenía una palabra amable para los niños. Los supervivientes se congregaban en grupos pequeños, rostros manchados de hollín y lágrimas. Algunos lloraban abiertamente, otros miraban las ruinas con expresiones vacías, como si no pudieran procesar completamente la devastación. El padre Gonzalo estaba arrodillado junto a los cuerpos, rezando en voz baja. Cuando vio acercarse a los Mendoza, se levantó con esfuerzo. Parecía haber envejecido décadas en una sola noche. «Gracias a Dios que están bien», dijo, su voz ronca por el humo. «Muchos no tuvieron tanta suerte». «¿Cuántos?», preguntó Rodrigo, aunque por su tono ya sabía que no quería escuchar la respuesta. 4 muertos, 8 heridos, 2 de ellos graves. Y los García, toda la familia desapareció. No sabemos si huyeron o si... No terminó la frase, pero no hacía falta. Elena pensó en los García, el padre, la madre, 3 niños pequeños. La más pequeña apenas tenía 5 años, siempre corriendo por la plaza con su muñeca de trapo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», alguien preguntó desde la multitud. Nadie tenía respuesta. Don Fernando había sido su líder, su guía, la persona que tomaba las decisiones difíciles. Sin él, la colonia parecía un barco sin timón, a la deriva en un mar tormentoso. «Debemos enviar mensajeros al fuerte», dijo finalmente el padre Gonzalo. «Necesitamos soldados, provisiones, protección». «¿Protección?», escupió Martín Herrera, el hombre que había perdido a su familia años atrás en otro ataque. «¿Dónde estaba esa protección anoche? ¿Dónde estaba el ejército que tanto prometió cuidarnos?» «Estaban persiguiendo apaches en las montañas», respondió otro colono. «No podían estar en todas partes. Entonces no sirven para nada. Tenemos que defendernos nosotros mismos». «¿Con qué?», Rodrigo señaló las ruinas. «Perdimos la mitad de nuestras armas en los incendios. Nuestras provisiones están destruidas. Tenemos familias que alimentar y heridos que curar. Entonces nos rendimos». «Eso es lo que estás diciendo. Dejamos que los salvajes ganen. No se trata de ganar o perder». La voz de Elena sorprendió a todos, incluida a ella misma. «Se trata de sobrevivir». Martín se volvió hacia ella con ojos llenos de ira. «¿Y qué sabes tú de sobrevivir, niña? ¿Crees que la supervivencia significa esconderse cada vez que ellos decidan atacarnos? Creo que significa no convertirse en lo mismo que luchamos». «¿Qué se supone que significa eso?». Elena respiró hondo, consciente de que todas las miradas estaban sobre ella. Pensó en Nahuel, en su madre muerta, en su hermano caído. Pensó en el dolor que lo había impulsado a atacar, el mismo dolor que ahora veía reflejado en los rostros de los colonos. Significa que si respondemos con más violencia, si matamos a sus familias como ellos mataron a las nuestras, esto nunca terminará. Solo seguirá y seguirá hasta que no quede nadie. «Que así sea entonces», dijo Martín. «Prefiero morir luchando que vivir como un cobarde. No es cobardía buscar otra forma, es sabiduría. Tu sabiduría no va a devolverle la vida a don Fernando, no va a reconstruir nuestras casas». Elena no tenía respuesta para eso. Martín tenía razón en eso.
Ninguna cantidad de sabiduría o buenas intenciones podía deshacer el daño que se había hecho. El padre Gonzalo levantó las manos pidiendo silencio. Primero lo primero, necesitamos enterrar a nuestros muertos adecuadamente, luego atenderemos a los heridos y después, juntos, decidiremos qué hacer. La colonia pasó el resto del día en un estado de duelo activo. Cavaron tumbas en el pequeño cementerio que ya albergaba demasiados pioneros que no habían sobrevivido a esta tierra dura. Elena ayudó a lavar y preparar los cuerpos, una tarea que le revolvió el estómago, pero que sintió obligada a hacer. Cuando preparaba el cuerpo de don Fernando, encontró algo en el bolsillo de su chaqueta quemada, una carta, milagrosamente intacta, dirigida a su hijo en Ciudad de México. La carta hablaba de esperanza, de los buenos cultivos de ese año, de planes para expandir la colonia. Había sido escrita apenas 2 días antes. Elena dobló la carta cuidadosamente y se la entregó al padre Gonzalo. No confiaba en su propia voz para decir nada. Por la noche, después de que todos los muertos fueron enterrados y las oraciones fueron dichas, Elena se escapó hacia el río. Necesitaba estar sola, lejos de los lamentos y la ira que saturaban cada rincón de la colonia. Se sentó junto al agua, escuchando su murmullo constante. Era el mismo río que había corrido durante 1000 años antes de que llegaran los colonos, el mismo que correría 1000 años después de que todos ellos fueran polvo. Había algo reconfortante en esa continuidad, en saber que algunas cosas permanecían sin importar cuánta violencia y dolor manchara las orillas. Sabía que vendrías aquí. Elena giró bruscamente. Nahuel emergió de las sombras, moviéndose tan silenciosamente que bien podría haber sido un espíritu. A la luz de la luna, podía ver que ya no llevaba la pintura de guerra, pero sus ojos todavía contenían ecos de la furia de la noche anterior. «No deberías estar aquí», dijo ella poniéndose de pie. «Si alguien te ve, nadie me verá. Aprendí a ser invisible mucho antes de que tu gente llegara a estas tierras». Se miraron a través de la distancia que los separaba, una distancia que se sentía mucho mayor que los pocos metros físicos entre ellos. «¿Por qué viniste?», preguntó Elena finalmente. «Para ver si estabas bien. Para...» Se detuvo, luchando con las palabras. «Para decirte que lamento las muertes. No todos merecían morir». «Pero algunos sí, ¿es eso?». Nahuel no respondió de inmediato. Caminó hacia el río, agachándose para tocar el agua con los dedos. «Mi madre cocinaba el mejor guiso de venado, cantaba mientras trabajaba, canciones que su madre le había enseñado. Cuando murió mi hermano menor, ella lloró durante 7 días sin parar, y luego secó sus lágrimas y siguió viviendo, porque eso era lo que tenía que hacer». Su voz se quebró en la última palabra. Elena vio cómo sus hombros se tensaban, como si estuviera cargando un peso invisible. Los soldados la mataron mientras intentaba proteger a los niños del campamento. Le dispararon por la espalda cuando corría. Ni siquiera tuvo oportunidad de luchar. Elena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento mucho, Nahuel. Tu don Fernando. ¿Era buena persona?». La pregunta la tomó por sorpresa. «Sí, era justo, amable. Ayudó a mi familia cuando llegamos sin nada. Entonces no merecía morir. Pero murió de todos modos, porque esa es la naturaleza de la guerra. Los buenos mueren junto con los malos. Los inocentes pagan por los crímenes de los culpables. ¿Y eso no te importa?». «Me importa», respondió Nahuel con vehemencia, volviéndose hacia ella. «Me importa cada muerte, cada vida perdida, pero también me importa mi pueblo. Y mi pueblo está muriendo, Elena, no solo por las balas y las flechas, sino por la pérdida de nuestra forma de vida. Cada año hay menos búfalo, cada año los colonos toman más tierra. Cada año somos empujados más hacia las montañas, más hacia el hambre y la desesperación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Seguir matando hasta que uno de los dos lados desaparezca? No lo sé», admitió, y había tanta honestidad en esas 3 palabras que dolieron más que cualquier mentira. «Soy guerrero, sé luchar, sé proteger, pero no sé cómo detener una ola que es más grande que todos nosotros». Elena se acercó a él, cerrando la distancia entre sus mundos. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Anoche me salvaste. Cuando todo en ti gritaba por venganza, cuando tu dolor exigía sangre, me salvaste de todos modos. Eso tiene que significar algo. ¿Significa que tenía una deuda, nada más? No. Significa que incluso en medio de toda esta locura, todavía hay espacio para elegir. Todavía hay espacio para ser algo más que guerreros y colonos, para ser humanos». Nahuel la miró durante un largo momento,
y Elena vio la batalla que libraba en su interior. Vio el guerrero que le decía que la destrucción era la única respuesta. Y vio al hombre que había yacido vulnerable en su mesa, que había compartido historias de su hermano perdido, que había aprendido que no todos los colonos eran el enemigo. «Mi pueblo me llamó traidor anoche», dijo finalmente, «cuando insistí en que tu casa no fuera tocada. Dijeron que había olvidado quién era, que el tiempo entre ustedes me había suavizado. ¿Y qué les dijiste? Que tenía una deuda de honor, que los apaches no olvidan sus deudas. Eso lo aceptaron aunque no les gustó. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que te suavizaste?» Una sonrisa triste tocó los labios de Nahuel. «Creo que me recordaste que el enemigo también tiene rostro, que también sangran y lloran y aman, y eso hace todo más difícil». Un sonido llegó desde la dirección de la colonia. Voces, antorchas moviéndose en la oscuridad. Alguien había notado la ausencia de Elena. «Tienes que irte», dijo ella urgentemente. «Si te encuentran aquí». «Lo sé». Nahuel ya estaba retrocediendo hacia las sombras. «Elena, una cosa más. Habrá más violencia. Mi pueblo está herido, furioso, y tu pueblo querrá venganza por lo de anoche. La espiral continuará. ¿Entonces no hay esperanza?» «Hay una esperanza pequeña. Si alguna vez llega el momento en que puedas hablar por tu pueblo, cuando tengas voz en sus decisiones, recuerda esta conversación. Recuerda que ambos lados tienen madres que lloran y hermanos que no volverán a casa. ¿Y tú? ¿Qué recordarás? Que una chica colono me salvó la vida cuando no tenía razón para hacerlo. Y que esa chica me enseñó que hay más formas de ser valiente que solo luchar». Desapareció en la noche, tan silenciosamente como había llegado. Elena se quedó junto al río, escuchando las voces que se acercaban, sabiendo que tendría que inventar alguna excusa por su ausencia. Pero mientras regresaba hacia la colonia, hacia las ruinas y el dolor y la rabia que esperaban allí, llevaba consigo las palabras de Nahuel como si fueran piedras preciosas. Ambos lados tienen madres que lloran. Era una verdad simple, pero en su simplicidad contenía la semilla de algo más grande. La semilla de un entendimiento que podría, quizás algún día, crecer en algo que se pareciera a la paz, si tan solo pudiera mantener esa semilla viva el tiempo suficiente para que germinara. Los soldados llegaron una semana después del ataque, cuando la colonia todavía olía a ceniza y desesperanza. 20 hombres uniformados, liderados por un capitán de bigote gris y expresión perpetuamente molesta. Se llamaba Capitán Mendoza, sin relación con la familia de Elena, pero la coincidencia de apellidos hizo que su padre se sintiera extrañamente incómodo cada vez que el militar hablaba. «Esto no puede continuar», declaró el capitán en la plaza central, rodeado de colonos exhaustos. «Los apaches se han vuelto demasiado audaces. Es hora de enseñarles una lección definitiva». «¿Qué tipo de lección?», preguntó Martín Herrera, con un brillo esperanzado en los ojos que a Elena le revolvió el estómago. «Hay un cañón a 50 kilómetros de aquí. Lo hemos estado rastreando durante meses. Es donde guardan sus provisiones de invierno, donde tienen a sus ancianos y niños. Si destruimos ese lugar, les quitaremos su capacidad de sobrevivir la temporada fría». «Está hablando de atacar mujeres y niños», dijo Elena, sin poder contenerse. Las palabras salieron antes de que pudiera considerarlas. El capitán la miró como si fuera un insecto particularmente molesto. «Estoy hablando de ganar una guerra, señorita. Las guerras no se ganan con delicadeza. ¿Y se ganan matando inocentes? No hay inocentes entre los apaches. Cada mujer cría guerreros. Cada niño se convertirá en un asesino. Si queremos paz verdadera, debemos eliminar el problema de raíz». El horror de esas palabras colgó en el aire como humo tóxico. Elena miró alrededor, buscando apoyo en los rostros de los colonos. Algunos parecían incómodos, mirando hacia otro lado, pero otros asentían, sus expresiones endurecidas por el dolor reciente. «Mi hija habla desde la inexperiencia, capitán», intervino Rodrigo, poniendo una mano en el hombro de Elena en advertencia silenciosa. «Ha sido una semana difícil para todos. Lo entiendo perfectamente. Por eso necesitamos que algunos de ustedes nos guíen. Conocen el terreno mejor que nosotros. Con su ayuda podemos terminar esto de una vez por todas». Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando a sus padres hablar en susurros en la habitación contigua. Su padre había sido reclutado como guía. Partiría con los soldados al amanecer. «No tienes que ir», decía su madre. «Hay otros que conocen las montañas. Si no voy, parecerá sospechoso».
Ya hay rumores sobre cómo nuestra casa fue la única que no tocaron durante el ataque. Elena se incorporó bruscamente. ¿Rumores? ¿La gente había notado? Son solo habladurías, continuó su madre. Nadie puede probar nada. Aún así, no puedo darles razones para dudar de mi lealtad, de nuestra lealtad. El silencio que siguió fue pesado como una losa de piedra. Elena supo exactamente qué estaba pensando su padre. Estaba pensando en ella, en cómo había salido corriendo a ayudar al apache herido sin dudarlo, en cómo había defendido a los nativos incluso cuando su propia gente sufría. Estaba pensando que su hija era una traidora. El pensamiento la golpeó con tal fuerza que tuvo que apretar una mano contra su boca para no hacer ruido. ¿Era eso lo que era? Una traidora a su propia gente. Pero entonces pensó en el campamento apache que el capitán planeaba destruir. Pensó en madres acostando a sus bebés, en ancianos contando historias junto al fuego, en niños que jugaban sin saber que la muerte marchaba hacia ellos con botas militares. Pensó en la madre de Nahuel, muerta por un disparo en la espalda mientras protegía a los niños. ¿Cuántos ciclos de venganza tenían que repetirse antes de que alguien dijera basta? Elena supo entonces lo que tenía que hacer, y supo también que probablemente la destruiría. Se levantó en silencio, vistiéndose con su ropa más oscura. Tomó un poco de pan y agua, enrolló una manta. Sus manos temblaban mientras trabajaba, pero su determinación era firme como roca. Dejó una carta sobre su almohada. Había tardado 1 hora en escribirla esa tarde, borrando y reescribiendo cada palabra. Mamá, papá, cuando lean esto, ya me habré ido. Por favor, no me busquen. Hay algo que debo hacer, algo que mi conciencia no me permite ignorar. No soy una traidora. Amo a nuestra familia, amo a nuestra colonia, pero también he aprendido que el amor no puede ser selectivo. No puedo amar solo a los míos y desear la muerte de todos los demás. El ejército va a atacar un campamento de mujeres y niños. Voy a advertirles. Sé que esto parece imperdonable. Sé que pone en peligro la operación militar, pero no puedo ser parte de una masacre. No puedo vivir con ese peso en mi alma. Si Dios es amor, como dice el padre Gonzalo, entonces debe dolerle ver tanto sufrimiento de ambos lados. Debe desear que alguien, en algún lugar, tenga el valor de detener la espiral. Yo no sé si soy lo suficientemente valiente, pero tengo que intentarlo. Con todo mi amor, Elena salió por la ventana de su habitación, como había hecho tantas veces de niña, cuando quería ver las estrellas sin que la regañaran por quedarse despierta. Pero esta vez no volvería antes del amanecer. El camino hacia las montañas era traicionero de noche. Elena tropezó más de una vez, raspándose las manos y rodillas contra rocas invisibles, pero siguió adelante, guiada por la luna y por una certeza que ardía más brillante que cualquier antorcha. Cuando llegó al árbol junto al río, sus dedos temblaban tanto que apenas podía sostener el cuchillo que había traído, pero logró hacer las 4 marcas debajo de las 3 de Nahuel, la señal de que necesitaba ayuda. Luego esperó. Las horas pasaron con lentitud agonizante. Elena se envolvió en su manta, pero el frío de la noche parecía atravesarla de todos modos. Comenzó a dudar. ¿Y si Nahuel no venía? ¿Y si la señal era solo palabras vacías? Una promesa hecha en un momento de emoción que no significaba nada. ¿Y si llegaba demasiado tarde? El sol comenzaba a teñir el horizonte de rosa cuando finalmente escuchó pasos. No uno, sino varios. Elena se puso de pie, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Nahuel emergió de entre los árboles, acompañado de otros 3 guerreros. Sus rostros eran cuidadosamente neutrales, pero Elena podía sentir la tensión que emanaba de ellos como calor de un fuego. «Hiciste las marcas», dijo Nahuel sin preámbulo ni saludo. «Eso significa que estás en peligro, no yo. Tu pueblo». Elena se obligó a mantener su voz firme. «El ejército va a atacar tu campamento principal, el que está en el cañón. Van a llegar en 3 días, quizás menos. Llevan suficientes hombres y armas para destruir todo». Uno de los guerreros que acompañaban a Nahuel dijo algo en apache, su tono acusatorio. Nahuel respondió bruscamente, sin apartar los ojos de Elena. «¿Por qué nos adviertes? ¿Qué ganas con esto?» «No gano nada, lo pierdo todo. Mi familia, mi hogar, mi lugar en la colonia. Cuando descubran lo que hice, entonces ¿por qué? Porque van a matar mujeres y niños. Porque la madre del capitán probablemente lo amaba tanto como la tuya te amaba a ti. Porque si no rompo este ciclo ahora,
se seguirá repitiendo hasta que no quede nadie a quien le importe. El silencio que siguió fue absoluto. Los 4 apaches la miraban como si fuera algo completamente fuera de su experiencia, una criatura que no encajaba en ninguna de sus categorías conocidas. «Mis hermanos dicen que es una trampa», dijo Nahuel finalmente, «que intentas atraernos a una emboscada. No hay trampa. Solo…» Elena buscó las palabras. «Solo una persona que está cansada de ver morir a gente». Otro de los guerreros habló, más largo esta vez. Su tono era menos hostil, pero aún cauteloso. Nahuel tradujo. «Dice que si estás mintiendo, si esto es un engaño, te matará él mismo. Lo jura por los espíritus de sus ancestros». «No estoy mintiendo. Y si dices la verdad, si realmente has traicionado a tu pueblo para salvar al nuestro…» Nahuel hizo una pausa como si luchara con las palabras. «Entonces no sé qué eres, pero no eres como ningún colono que haya conocido. No traicioné a mi pueblo. Les traicioné a las partes de ellos que quieren convertirse en asesinos. Hay una diferencia». «¿La hay?», preguntó Nahuel, y había algo parecido a la tristeza en su voz. «En la guerra, las líneas no son tan claras. Entonces tal vez es hora de dejar de estar en guerra». Uno de los guerreros se rió, un sonido amargo y sin humor. Dijo algo que hizo que los otros 2 asintieran. «Dice que es una niña tonta, que no entiende cómo funciona el mundo», tradujo Nahuel. «Que los colonos nunca dejarán de venir, nunca dejarán de tomar, que la única forma de detenerlos es luchar hasta el último aliento». «Quizás tenga razón, quizás soy tonta». Elena levantó la barbilla encontrando los ojos de cada guerrero. «Pero prefiero ser tonta con esperanza que sabia sin ella». Nahuel habló con sus compañeros en apache durante varios minutos. El debate fue acalorado, las voces subiendo y bajando. Elena no entendía las palabras, pero entendía el tenor de la conversación. Estaban decidiendo qué hacer con ella, con su información, con esta situación imposible que había creado. Finalmente, Nahuel se volvió hacia ella. «Vamos a evacuar el campamento. Moveremos a los vulnerables hacia el norte, donde hay cuevas que el ejército no conoce. Los guerreros se quedarán para defender el cañón, pero al menos las mujeres y niños estarán a salvo. Gracias, no me agradezcas. Esto no cambia nada entre nuestros pueblos. La guerra continuará, pero…» Se detuvo eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero honraremos lo que has hecho aquí hoy. La deuda entre nosotros está saldada, pero ahora hay algo más, algo que no tiene nombre en ninguno de nuestros idiomas». «¿Qué va a pasar conmigo?», preguntó Elena, aunque parte de ella no quería saber la respuesta. «No puedes volver a tu colonia. Cuando descubran que el campamento está vacío, sabrán que alguien nos advirtió. Te buscarán, y cuando te encuentren…» «Lo sé. Elena había aceptado eso cuando escribió la carta. Supongo que tendré que encontrar otro lugar». «Oh», Nahuel intercambió miradas con sus compañeros. «Podrías venir con nosotros, temporalmente, hasta que sea seguro para ti volver, si es que alguna vez lo es». La oferta la dejó sin palabras. ¿Vivir con los apaches? Ella, una colona que apenas sabía sobrevivir en su propia casa bien construida, mucho menos en las montañas salvajes. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Tu pueblo me aceptaría? No fácilmente. Habrá desconfianza, incluso hostilidad. Pero eres sanadora. Ese don es respetado, sin importar de dónde vengas. Y yo hablaré por ti. Diré que salvaste mi vida, que ahora has salvado las vidas de nuestras familias. Eso cuenta para algo». Elena miró hacia donde estaba la colonia, invisible más allá de las colinas. Pensó en sus padres, en cómo leerían su carta con corazones rotos. Pensó en la vida que había conocido, simple y segura y familiar. Y pensó en las mujeres y niños apaches que vivirían porque ella había tenido el coraje de cruzar una línea. «Está bien», dijo, sorprendida de la firmeza en su propia voz. «Iré con ustedes». Mientras seguía a Nahuel y los otros guerreros hacia las montañas, mientras el sol se elevaba sobre un mundo que nunca volvería a ser el mismo para ella, Elena se dio cuenta de algo. Había dejado de pertenecer a un solo lado. Ahora existía en algún lugar intermedio, en ese espacio liminal entre colono y apache, entre guerra y paz, entre lo que era y lo que podría ser. Era aterrador, era solitario, pero también era, de alguna manera extraña, exactamente donde necesitaba estar.